Madres tóxicas. Descubre tu herida materna y comienza tu viaje de sanación. Es el libro de Carla Quiroga que hoy día, de lo que hoy día vamos a conversar con Carla. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá hablando de un tema tan transversal y a la vez poco entendido, ¿no? Poco entendido y muchas veces hay que transgredir ciertos límites para hablar de esto. Atreverse a decir madres tóxicas en esta sociedad hoy día puede llegar a ser muy complicado de alguna manera. De todas maneras, o sea, yo lo veo a diario en mis redes sociales. ¿Sí? Cada vez que subo un video hablando del tema me tengo que armar de valor porque de antemano sé que me va a llegar mucha gente feliz de que alguien hable de esto porque se sienten identificadas con su herida y es como al fin se destapó este tema, pero también me va a llegar una buena parte de la sociedad, lamentablemente sobre todo de Chile, que me dicen que eso es malo, que no se habla así de las mamás, porque bueno, lo de siempre, ¿no? La mamá siempre tiene la razón, el pobre mamá habrá estado cansada y toda la seguidilla de ideas y mandatos sociales como para no mirar en esta herida. ¿Cómo se configura una madre tóxica? ¿Cómo se crea una madre tóxica? ¿O cómo podemos identificarla también? Mira, yo en mi libro hablo de distintos tipos de madres tóxicas, pero si pudiese generalizar, es una mamá que no ve a su hija como un individuo aparte de ella, sino que se apropia de cierta forma de su vida, de su historia. Mi libro habla en particular de hijas adultas, de mamás que siguen ahí queriendo entrar en sus vidas, invadirlas constantemente, minusvalorarlas, meterse en sus matrimonios, no dejarlas en el fondo ser seres humanos libres. El enfoque que tú ves es precisamente desde la mamá hacia la hija. Están viendo un tema transgeneracional, entonces. Exacto, transgeneracional. O sea, mi libro es para hijas que sienten que han sufrido por el vínculo con sus madres, ya sea que sufrieron en la infancia o sufren en la actualidad. Lo más común es que siempre sea así, ¿no? Que es muy raro que me digan, no, ahora mi mamá es maravillosa y antes no. Bueno, en general es un continuo, ¿no? Pero mi libro está enfocado en las hijas que sufren los efectos y las consecuencias a nivel emocional de tener o haber tenido madres que las dañaron, básicamente. ¿Qué pasa con los niños, con los hombres, que son hijos de las mujeres que también pueden, de alguna manera, ejercer cierta violencia o toxicidad frente a esto? También pasa, yo también he recibido pacientes que me cuentan, así como si nos vamos al lenguaje psicoanalítico, que están siendo muy castrados por sus madres, siendo que ellos son adultos. Pero generalmente ocurre un fenómeno de proyección por una cosa de género donde la madre se proyecta en su hija mujer. Entonces la herida materna suele ser más de mamás hacia hijas, ¿ya? Donde la mamá tiene una concepción del género femenino muy restrictiva y que intenta transmitírsela a la hija, que es este clásico de sé siempre buena, no tengas carácter, no expreses tu rabia, nunca te enojes, así nadie te va a querer, quién se va a casar contigo, eso es feo, eso está mal. Y es como que empiezo a ponerle un contenedor así para que la hija pertenezca a todos estos ideales y estos altos estándares puestos por esas madres. Suele ser más hacia las hijas, como te digo, que hacia los hijos. ¿Cómo llegaste a encontrar este tema? Porque es muy curioso, como bien tú lo decías recién, las personas en Chile, sobre todo en esta sociedad latinoamericana, que la podemos extender también, entienden a la madre como un elemento que es sagrado, que no podemos tocar bajo ningún punto de vista. ¿Cómo llegas tú a encontrar este tema? Justamente partiendo desde esa base y observando mi experiencia clínica, que se generaba un doble discurso muy marcado. Yo te diría, así no estoy exagerando, que en el 90% de mis pacientes, donde desde su mente consciente ellas entraban diciéndome, mi mamá es maravillosa, tenemos una relación espectacular, somos súper partner, y cuando yo iba un poco más allá me empezaba a dar cuenta que surgía un discurso que nada tenía que ver con el discurso primario y que era de una madre que en realidad les había hecho mucho daño. El gran problema y por qué ellas no se lo contaban de manera consciente es que justamente es tan grande el tabú que en general no se atreven a decirlo de manera abierta, como sí se atreven a decir, mi papá fue un X, o sea, me hizo la vida a cuadritos, me abandonó, dejó a mi mamá, la maltrató, pero a la madre la ponían en un lugar de alta idealización.
Siendo que, como te dije, después cuando empezábamos a avanzar, surgía una madre que no había sido esa mamá hiper santa que me pretendían vender al comienzo sin darse cuenta. Obviamente todo esto es muy inconsciente, pero todas tenían algo de herida materna. En ese sentido hay como una especie de programación, hay un manto que cubre las relaciones sociales donde, como bien tú dices, al padre lo podemos satanizar sin ningún problema, pero a la madre no. O sea, Claro. la madre es intocable. Totalmente. O sea, mira, justo ayer recibí una paciente que me contaba que tenía una gran dependencia emocional con su pareja. Tenía una relación de mucho daño, pero no se atrevía a dejar a esta pareja. Me decía, yo soy muy dependiente emocionalmente y yo ya se tenía todo el rollo sacado. Yo sé de dónde viene, sé lo que me pasó y culpaba todo el rato al papá. O sea, es que mi papá nunca estuvo, mi papá nos abandonó, mi papá se fue de la casa, mi papá trató muy mal a mi mamá. ¿Y tu mamá, tú no crees que te influenció nada de todo este aprendizaje? No, mi mamá una santa. Mi mamá siempre aguantando, aguantó hasta los golpes de mi padre. Y ahí tú empiezas a observar cómo, en vez de poner esa situación en un lugar de algo que no está bien, o sea, mi mamá no me enseñó de equilibrio emocional si permitió que mi papá abusara de ella, que la maltratara, se quedaba ahí, buscaba sostener esa relación a como dé lugar, sino que me enseñó, obviamente, dependencia emocional, que era justamente el motivo de consulta con el que llegaba ella. Entonces, ¿por qué ver tan claramente mi papá nos jodió la vida y mi mamá no? Y mi mamá se sostuvo en una relación terriblemente tóxica, mostrándome que eso era lo que estaba bien. Incluso después me empezó a contar que ella le decía a la mamá, mamá, deja a mi papá, no tenía necesidad económica de estar con él, no había nada que la ligara a él así como que dijéramos, ya no, es que no le quedaba otra, ¿no? Y ella le decía a la madre, termina esta relación, y la mamá le decía, no, es que en las relaciones perfectas no existen, es que el sufrimiento después me va a llevar al cielo, es que Dios está viendo mi sacrificio. Y eso obviamente es una herida materna también, que te enseña a enfrentar la vida de cierta manera. Y son constructos que vienen de otras generaciones, porque lo que tú me estás diciendo ahora son ideas preconcebidas, son constructos limitantes que se van transfiriendo de quizás cuántas generaciones atrás. En psicología se habla por lo menos de 3. Sí, claro que sí, o sea, es transgeneracional. Y ahí está el gran problema de no tomar conciencia, porque obviamente si yo no tomo conciencia de que mi madre me dañó, es muy difícil que yo no quiera seguir sosteniendo el patrón con mis hijos. O sea, yo tengo que tocar fondo, yo tengo que observar esto, tengo que aceptar que hay una herida, tengo que aceptar que mi mamá fue un ser humano con luces y sombras, que también me transmitió un aprendizaje negativo en algún punto, porque si me niego a eso y no quiero verlo y quiero verla como un ideal y que todo hay que perdonarle y que fue una santa, nunca voy a mirar mi herida y lo voy a seguir y así continuamos hasta que en alguna generación salga alguien con más conciencia que quiera cortar con toda esta información. Es sumamente importante llegar a hacer ese nivel de insight, de darnos cuenta, de poder encontrar cómo llegamos a ese insight, cómo podemos llegar a ese darnos cuenta de que en algún momento tuvimos una madre que no nos fue tan benéfica como creemos, porque sí, tenemos instalado la creencia de que la madre siempre es buena. Yo creo que ahí, bueno, obviamente en terapia es el escenario ideal para que uno haga estos insights, también leyendo, por eso yo hice el libro. Sí, de repente hay personas que hacen un súper buen insight viendo un video, educándose, dándose cuenta que lo que vivieron no fue armónico, no fue equilibrado. Entonces yo creo que también ahí hay un rol social de empezar a mostrar esto, porque como te digo, generalmente esto se esconde. Entonces, por ejemplo, un clásico que yo también veo mucho en terapia, personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me hacen ghosting y me desespero terrible, o sea, no puedo seguir con mi vida, no puedo seguir entrando a las reuniones en mi trabajo porque lo único que quiero es que esta persona me vuelva a escribir y no sé por qué me pasa esto. Claro, yo las conecto a la infancia y te estoy hablando de una escena que me aparece de manera recurrente y me dicen, me veo de 5, de 7 años y no sé por qué, pero me porté mal y mi mamá me deja de hablar y me deja de hablar a veces por una semana seguida y esa es su forma de castigo, o sea, me castiga a través del silencio. Y la persona, obviamente, imagínate una niña chiquitita, o sea, si mi mamá me deja de hablar es peligro de sobrevivencia, es una desesperación total. Una niña chica no tiene un lóbulo prefrontal totalmente desarrollado como para decir, oye, a mi mamá le vino la cuestión, no es culpa mía, ¿no? Y se le va a pasar, así que yo sigo mi vida tranquila jugando. No, se desespera hasta que el vínculo se retome. Y eso
se internaliza como un aprendizaje y después obviamente funciona como un programa en el resto de las relaciones. Estás hablando de la sobrevivencia, el sí sobreviviente. ¿Qué implicancia tiene eso en el crecimiento de un niño con relación a la madre? Un niño necesita pertenecer a su clan familiar y la mamá es el refugio emocional por excelencia. Cuando estábamos en el vientre materno, sentíamos esa sensación uterina, ese refugio. Nuestro inconsciente biológico, por más que nuestra memoria literal explícita no lo recuerde, el inconsciente biológico sí lo recuerda y sigue buscando a la madre como ese lugar de refugio total. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi mamá no me trata bien o no me quiere o tiene malas formas, yo voy a hacer todo lo posible por inventarme una historia alternativa para adaptarme y terminar siendo querido o aceptado o aprobado por mi madre. En simple, me termino adaptando incluso a abusos emocionales, a malos tratos, lo mismo que yo te decía hace un rato. O sea, mi mamá me deja de hablar y yo en vez de decir, oye, mi mamá está mal, eso no se hace, porque la ley del silencio a un niño no se le hace. Genera terror. Un niño no entiende eso y va a tratar de portarse de la mejor manera posible para que la mamá le vuelva a hablar. Y eso es terrible, porque en el fondo es como que me empiezo a programar para los abusos emocionales y para ser yo quien se apunte a sí misma con el típico, no, es que yo tengo algo malo, es que yo la embarré, él me fue infiel, pero fue por culpa mía, porque 3 días no lo pesqué y se tuvo que ir con otra. Entonces, eso se aprende en la infancia. Y se aprende en la primera infancia. Muchos de esos elementos de los que tú estás hablando muchas veces son preverbales. Exacto, exacto. O sea, el ejemplo que te daba yo recién, ni siquiera hay verbo. O sea, una mamá que me deja de hablar, ni siquiera me dice nada. Y yo entiendo que mi mamá cortó el vínculo conmigo porque yo soy mala. Así ve un niño las cosas. O sea, la mente de un niño es concreta. Entonces yo soy mala, entonces ¿qué tengo que hacer? Yo me tengo que convertir en buena. Y después me voy transformando en una persona altamente complaciente, muy sumisa, muy culposa, que cada vez que tiene un problema o una vicisitud en la vida, que son parte de la vida, ¿no? O sea, uno lo podría ver casi como probabilística. O sea, obvio que me va a rechazar alguien alguna vez en la vida y no pasa nada. No, yo empiezo a agarrarme toda personal y a culparme. Y ahí es cuando viene el desmoronamiento de la autoestima, que hoy día lamentablemente se ve muy desde lo externo nomás, así como, ay, ¿te tocó por azar buena autoestima o mala autoestima? No es azar la autoestima, o sea, se empieza a generar en la relación con un otro, y el otro significativo de la infancia, en nuestras generaciones por lo menos, suele ser la madre. Y en ese sentido, la importancia de ser visto por la madre. Claro, la importancia de ser visto y de ser contenido emocionalmente también. O sea, mi mamá, desde un ideal te estoy hablando obviamente. Sí, claro. Pero mi mamá cuando yo soy chico, y yo soy mamá, o sea, esto para mí es sentido común también, no es necesario leer libros de alta intelectualidad psicológica. El niño busca el amor de la mamá. Entonces, si yo no le doy amor a mi hijo, si yo solamente le pongo estándares de conducta, lo vivo castigando, le voy a vivir mostrando que no está bien como él es, que tiene que ser distinto. Yo le pongo ahí la vara de cómo debería ser. Y eso tiene efecto, obviamente, a nivel psicológico. Yo siempre voy a estar buscando como niño la aceptación de mi mamá. ¿Existe un solo tipo de mamá tóxica o hay varios tipos? Yo en mi libro describo varios, ¿ya? La por excelencia y que también se ha puesto muy de moda es la mamá narcisista, que es como esta mamá que no ve la necesidad de un otro, que se ve solo a ella misma a través de la relación con su hijo o con su hija. Entonces, aquí se me viene un ejemplo a la cabeza de un caso que tuve que me pareció súper excesivo, pero es de una madre con rasgos narcisistas claramente, que venía y llamaba por teléfono a su hija de 40 años y le decía, vente al tiro a la casa. Y la hija, que tenía trabajo, tenía hijas, tenía familia, tenía marido, tenía que irse corriendo. Yo le decía, pero ¿por qué te vas corriendo? Hay una situación de emergencia, o sea, mi mamá me habla como si fuera una emergencia, pero yo sé que no lo es. Pero no sé por qué me viene una cosa en el pecho que se me sube y tengo que agarrar la llave del auto y salir corriendo. Le tenía miedo a la madre. Esa era la sensación en el pecho que se le subía, porque la mamá ya estaba totalmente apoderada de ella. Y ella sabía que si ella no cedía al deseo de la madre, después le quedaba la grande en simple. Empezaba la mamá a culpabilizarla, a llamarla por teléfono una y otra vez, a decirle que era una mala hija, y esto le revivía una herida de infancia. O sea, ella ya estaba acostumbradísima a la culpa, o sea, la mamá la tocaba, culpa.
Entonces cedía a sus deseos rápidamente para no volver a sentir esa culpa patológica. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una mamá tóxica que solamente piensa en su necesidad personal, y obviamente la mamá no necesitaba nada de vida o muerte. O sea, te estoy hablando de una persona que llegaba y le decía, oye, es que se me cayó el control detrás del mueble, ¿tú me lo podrías correr? Y ella había dejado reuniones, trabajos botados, a los hijos los tenía que ir a buscar otra persona. Y simplemente por la necesidad de control. Exacto. Tal cual. Este tema está muy interesante, pero vamos a hacer una pausa y primero que todo contarte que estamos acá en el Hotel Bonaparte, en Mar del Plata 2171, aquí en la comuna de Providencia, un hotel maravilloso donde tú puedes venir a hacer tus eventos, puedes alojarte y tener un muy buen momento aquí en el centro de Providencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con este tema y seguir descubriendo esto de la madre tóxica. Ya estamos de vuelta en Psicología Abierta en las pantallas de Bio TV. Seguimos conversando esto de la madre tóxica, estos tipos de personalidad que a nosotros nos hacen tanto daño, sobre todo en la etapa de infancia y que después se perpetúa en la adultez, ¿verdad, Carla? Claro. ¿Qué otro tipo de personalidad tóxica en madres podemos identificar, por ejemplo? Las madres excesivamente dependientes de su hija, cuando ya las hijas están grandes. ¿Ya? Y aquí no te estoy hablando de mamás que tengan algún tipo de problema como para sobrevivir por sí mismas, ¿ya? Te estoy hablando de mamás que incluso pueden ser jóvenes, pueden tener, no sé, 55 años, que no están así como postradas, que te necesito todo el día, pero empiezan a tener una necesidad muy importante de conectar con estas hijas, sin dejarlas obviamente hacer su vida en muchos casos. Hace un tiempo subí un caso en mis redes sociales, de una chica que era paciente mía, que se fue de vacaciones con su marido, con sus hijas, con todo arriba del auto a la playa, y la mamá se enteró, ¿ya? Y no la habían invitado a la mamá. Te estoy hablando de una mujer joven, ¿ya? Y cuando la mamá se enteró, los llamó por teléfono y les dijo que estaba súper enferma, que sentía que se iba a morir, que le estaban viniendo como unos síncopes, unos desmayos, te estoy hablando el lenguaje literal de ella. Y era tanto lo que gritaba la señora que se tuvieron que devolver. Iban llegando a la playa y se tuvieron que devolver. Y cuando llegaron de vuelta, al ratito la mamá empezó, ¿y por qué no se quedan? Y empezó a motivar a los niños para que se quedaran a dormir. Un asado. Y terminaron todo el fin de semana y hicieron un asado, literalmente, o sea, sí. Y esto suena divertido, ¿no? Uno lo escucha y es como, no sé, imposible, ¿no? ¿Cómo tanto? Pero yo lo veo casi a diario, situaciones así, claro, y eso ya sería una mamá más manipuladora, dependiente y manipuladora al mismo tiempo. Esto tiene que ver también un poco con lo que se conocía de antaño, cuando las madres cogían a una de las hijas para que se quedara al cuidado de ella, como lo que sucede, por ejemplo, en la película Como agua para chocolate. De hecho, ¿te acuerdas? Sí, claro, de hecho, una de las grandes consecuencias, que yo lo pongo en el libro, de las madres dependientes, es que generan hijas bastón. ¿Ya? Perfecto. Bastón, que es justamente lo que tú me acabas de decir. Y fíjate que algunas, porque antes parece que esto era medio usual, ¿no? Yo hoy día no lo escucho en mi generación, pero antes parece que era usual. Me acuerdo de un caso que me contaba que la tía le contó a ella, a la hija que estaba en terapia conmigo, que la mamá, cuando la estaba esperando a ella, después de haber tenido 2 hijos mucho mayores, se tocaba la guatita y decía, tú me vas a acompañar cuando yo sea viejita. Tú te vas a quedar conmigo. Y ella empezó a recordar que cuando era chica, la mamá le decía, tú no te vas a casar, los hombres son muy malos, te van a joder la vida, tú tienes que solamente dedicarte a ti, a trabajar, y después cuando yo sea viejita vamos a tener una vida juntas. Y era justo lo que le estaba pasando. Y ella no entendía por qué, decía, pero ¿por qué? Porque ella se había casado, se había ido de la casa, y finalmente se había separado y decía, ¿por qué volví a la casa de mi mamá? Yo no quiero una vida con mi mamá, porque la mamá se empezó a apoderar de ella, ¿no? No quería que saliera sola, le armaba panoramas para todos los fines de semana, el fin de semana vamos a ir al cine, y en el verano nos vamos a ir de vacaciones, y el otro fin de semana vamos a ir a tal restaurante. Entonces ella se empezó a sentir súper ahogada por la madre. Y ahí empezó a investigar, porque yo en mi terapia voy a niveles súper profundos, pues llego hasta la vida intrauterina, y empezó a averiguar y efectivamente la mamá la tuvo con este proyecto sentido,
que el concepto del proyecto sentido Sí. es como el sentido que le dan a la vida de esa La hija que van a traer al mundo. El sentido que le daba era, tú vas a ser mi bastón. Entonces, es lo mismo que me decías recién, pues, esto de ponerle un mandato a una hija, incluso antes de nacer a ¿Y veces. cómo nos damos cuenta de que estamos frente a una madre tóxica? Porque lo que tú nos estás contando parece muy obvio, sin embargo, una persona que está en una relación de toxicidad con la madre probablemente no lo pueda ver. Generalmente no lo puede ver, lo tiene muy normalizado, porque piensa tú que es un patrón de vinculación que viene de la infancia, o sea, me es muy familiar. Es como, no sé, la planta que ha estado al lado mío siempre, después ya no la veo, ¿no? Exacto. Es lo mismo. Pero hay obviamente ciertos indicadores y el principal es sentir estrés en la relación con la mamá. O sea, yo me puedo vender la historia de que me llevo bien, porque salimos, porque vamos de shopping, pero mi mamá me llama por teléfono y a mí lo primero que me viene es una ansiedad, un nervio. Y eso también a mí me lo describen mucho. O sea, me dicen, yo no sé por qué, pero veo en el celular mamá y al tiro yo sé que me va a entrar con un problema, me va a pedir que le solucione la vida, me va a cargar con sus mochilas. Ya, eso obviamente no es sano. O sea, es una mamá que ya entró más allá de tu límite. O sea, cuando tú observas que tu mamá no respeta tus límites, ahí tenemos una señal de alerta, porque todos los seres humanos deberíamos respetar los límites de todos. O sea, a mí ser mamá no me da como la potestad de, entonces transgredo los límites y adueño de mi hijo y es un adulto, pero va a hacer lo que yo quiero. O sea, ahí ya tienes una tremenda señal. Si a mí me da nervio cuando me llama mi madre, si siento estrés en la relación con ella, si sé que me va a cargar con algo, en lugar de sentir una cosa relajada, donde yo sé que si yo le digo algo no se va a enojar, que si yo le pongo un límite lo va a respetar, que es tan distinta la sensación, ¿no? Probablemente me vas a responder que esto se soluciona yendo a terapia. Pero, ¿cómo podemos soltarnos de esa mano tóxica? ¿Cómo podemos hacer una desvinculación de algo que es inherente a nosotros como la madre? O sea, me encanta tu pregunta, porque también, lo voy a ligar a lo anterior, también es un tremendo indicador. Porque en general, cuando uno le propone esa idea apenitas así a una persona que tiene una mamá de este tipo, les da pánico. Me voy a tener que alejar de mi mamá. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo va a seguir mi vida? Es que cómo yo no puedo tomar distancia de ella. Y ahí tú obviamente al tiro observas que hay un patrón de mucha simbiosis, o sea, donde no hay respeto de los límites. Pero lo que tú me preguntas es fundamental porque ese debiera ser el primer paso. O sea, yo como adulto debiera tener cierta distancia con mis papás en cuanto a que mis límites sean respetados. O sea, si es obvio, ¿no? O sea, es sentido común. No puede ser normal que yo sienta que yo, por ejemplo, no le puedo decir que no a algo a mi mamá. No puede ser normal que yo sienta que yo soy la concededora de los deseos de mi madre y que me cueste y me dé terror sentir esta posibilidad de tomar cierta distancia, porque los límites son sanos. O sea, cuando yo veo que un límite es algo malo, que si yo le digo a mi madre, oye mamá, que también es algo que veo mucho, no es llegar a mi casa, o sea, porfa, llámame por lo menos, avísame que vas a venir el fin de semana y yo te diré si estoy, si no, si estoy ocupada. Y eso ya les da miedo. ¿Cómo le voy a decir eso? Se va a enojar. Y ahí yo observo que en realidad le tienen miedo a la mamá. Y un poco de tu experiencia vamos descubriendo esto a partir de nuestras propias sombras. Claro. Porque finalmente el reflejo o nosotros estamos reflejando en nuestro interior algo que no sabemos qué es, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con la madre, tiene que ver con lo que ella ejerció sobre nosotros en algún momento. Es tal cual tú lo dices y de hecho es tan concreto que aparece muchas veces la herida materna cuando las mujeres vamos a ser mamás. Y a mí me llega mucha gente diciéndome, no sé por qué, ahora que estoy embarazada, empecé a recordar cosas que me hacía o que me decía o que no me hacía mi mamá cuando yo era niña. Y empiezan a darse cuenta, claro, esto es un fenómeno, se ha hablado de él como la transparencia psíquica, que es como que se borra ese velo del inconsciente, se levanta y en la maternidad empieza a aparecer mi relación con mi madre. Y ahí venimos con otro mandato ideal de, no, es que a mí nadie me enseñó a ser mamá. Sí, me enseñó mi mamá. Yo ya conocí la maternidad cuando yo era niña. Yo vi cómo ejerció mi mamá la maternidad conmigo y eso lo aprendí. Entonces eso aparece cuando yo voy a ser mamá. Mira. Y aparecen las heridas, los dolores, los programas, y ahí también surge
esta posibilidad de lo que hablábamos recién, de me tapo los ojos y repito el patrón y también maltrato a mi hija y vamos con la misma, o me decido a cortar esta cuestión porque yo no soy capaz de hacerle a mi hija lo que yo viví. El alejarse es una cosa, es quizás probablemente el primer paso, pero el segundo paso es internalizarlo, es traerlo adentro y poder de alguna manera sacar esto que llevamos dentro y poder avanzar ya sin este peso, sin esta carga. ¿Cómo hacemos eso? Es que eso es súper importante porque hoy día, que es algo que yo te decía hace un rato, hoy día estamos muy bombardeados con conceptos como la autoestima, el merecimiento, el empoderamiento femenino. Y las bases de la autoestima y del merecimiento y del empoderamiento están en la relación con nuestras madres. Entonces yo no puedo pretender fortalecer mi autoestima mirándome al espejo y diciendo soy la mejor, soy la más linda, si tengo debajo una tremenda información que tiene que ver con todo lo contrario. O sea, va a ser como sumar y restar y quedamos iguales. Entonces yo tengo que ir ahí y quizás el primer paso es que me motiven estas cosas externas. Oye, ya sabéis que tengo ganas de tener buena autoestima, tengo ganas de anclarme al merecimiento, para después ir a trabajar mi herida materna, porque es una mochila que uno carga, llena de programaciones. Y si no trabajo en ella, es imposible que lo otro resulte por pura motivación. O sea, el ser humano no es un robot, no es como ya, deja de fumar hoy día porque te hacía mal. Uy, sí, lo dejo hoy día. Hay una mente inconsciente que tiene todos estos programas funcionando y ahí es donde uno tiene que ir. Carla, este tema da para mucho más. A mí me parece fascinante. Y fascinante también este libro, Madres Tóxicas, de Carla Quiroga. ¿Dónde se puede encontrar? Ese está en las librerías en Chile y también en Busca Libre, si es que quieren envío a cualquier parte de Chile y el resto del mundo. Y también está en México, por si hay gente de casualidad de México viendo esto. También lo editaron allá, lo cual me tiene muy contenta. Bueno, también estamos contentos porque en realidad es una muy buena información y un buen material para que de alguna manera nos vamos autoobservando y vamos conociendo un poquito más de nosotros. Carla, te quiero agradecer por este momento, por esta conversación muy importante, muy significativa, y espero volver a verte nuevamente en este programa para que conversemos de esto y muchas otras cosas más. Súper, muchas gracias a ti y a todas las personas que escucharon esta charla. Gracias, y nosotros nos seguimos viendo por las pantallas de Bio Bio TV aquí en Psicología Abierta. Nos vemos, chao.